Bueno, lo que vamos a ver en este video es análisis de gráficas de funciones. Vamos a aprender sobre cosas como por ejemplo el dominio de una función, ¿sí? Vamos a analizar qué es el dominio de una función. El dominio de una función, ya les defino, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente x. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x, o podríamos decir y, ¿se acuerdan? Es igual a 1 sobre x. Esta es una función, y igual a 1 sobre x. Hay valores de la variable x, que es la variable independiente. Recuerdan que ustedes, por ejemplo, para graficar la función, ponían valores a x, hacían una tablita de valores, ponían valores a x, hacían la cuenta y eso les daba el valor de y. Bueno, ¿hay algún valor de x que yo no puedo poner en este denominador? Esto es 1 dividido x. Hay un valor de x que yo no puedo poner en este denominador, que es x igual a 0. Es decir, la función, ¿sí?, puede utilizar todos los valores de x menos el valor de x igual a 0. O sea que el dominio de la función es igual a todos los reales menos el conjunto formado por el número 0. O sea que el dominio de la función, que se simplifica así, escribiendo df, dominio de la función, es igual al conjunto de todos los números reales, porque yo acá en esta x puedo colocar cualquier número real menos el 0, porque la cuenta 1 sobre 0 sabemos que no tiene solución. Entonces, cualquier valor de real menos el 0 es un valor posible para esta función, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, este gráfico. Si yo miro este gráfico, acá tengo menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4. Este es el eje de las x, sabemos que el horizontal siempre es el eje de las x y el vertical es el eje de las y's en estos casos que nosotros estamos graficando. Siempre es importante colocarle el nombre a los ejes. ¿Para qué valores de x hay dibujo de la función? O sea, ¿para qué valores del eje de las x, este es el eje de las x, yo tengo que hay dibujo de la función? Cuando miro el dominio, miro siempre el eje de las x. Bueno, el dominio de la función en este caso está dado por todos los valores de x que van desde menos 3, porque miren, para x igual a menos 3 tengo dibujo de la función. Para x igual a los valores de x que van entre menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tengo dibujo de la función. Entonces, el dominio de la función es el intervalo cerrado. Ahora también vamos a ver por qué es eso del intervalo cerrado. Menos 3 a 4. O sea, son todos los valores de x. Son todos los valores de x para los cuales hay dibujo de la función. Y hay dibujo de la función para todos los valores de x que están comprendidos entre el menos 3 y el 4. Por ejemplo, cuando x vale 5, acá, ¿tengo dibujo de la función? ¿Tengo función acá? ¿Por encima del eje x o por debajo del eje x? No. Cuando x vale menos 4, o menos 5, o menos 6, ¿tengo dibujo de la función por encima o por debajo del eje de las x? No. Ahora, acá, cuando x vale 0, en este punto, donde este punto de coordenadas es el punto 0, 0. Acá, en este punto donde se cruzan los dos ejes, x vale 0 e y vale 0. En este punto, ¿tengo dibujo de la función? Sí, acá tengo dibujo de la función. Entonces, cuando x vale 0, tengo dibujo de la función. Cuando x vale menos 3, también. Cuando x vale menos 2,5, también. Cuando x vale menos 2, también. Y así sucesivamente, para el intervalo que va entre menos 3 y 4, tengo dibujo de la función. ¿Y por qué intervalo cerrado? Ahora vamos a ver por qué. Intervalo cerrado porque cuando x vale, en este caso 1, 2, 3, 4, cuando x vale 4, la función ¿cuánto vale? Y ¿cuánto vale? 1, 2, 3. Y vale 3. Cuando x vale 4, y vale 3. Entonces, tengo valor de la función cuando x vale 4. Es decir, este punto cerradito es que tengo valor de la función. La función llega hasta ese punto. Y cuando x vale menos 3, ¿y cuánto vale? Y vale 3. Tengo valor de la función. Cuando x vale menos 3 y vale 3,
tengo valor de la función, o sea, la función está definida en x igual a menos 3. Está definida, ¿qué quiere decir? Que cuando x vale menos 3, y vale 3. Entonces, el dominio va con intervalo cerrado de menos 3 a 4. Bien, vamos a ver otro dibujo, ¿sí? Donde tenemos una función que es otro ejemplo, es una función más complicada, es una función que no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque no tengo un dibujo continuo, un dibujo donde yo dibujo la función sin levantar el lápiz del papel. Acá empecé a graficarla, acá hay un circulito, empecé a graficarla, después levanté el lápiz del papel y continué graficándola de este lado. Entonces es una función también, ¿sí? Pero no es continua. Ahora, ¿para qué valores de las x tengo dibujo de la función en este caso? Tengo dibujo de la función para x que va entre menos 6 y menos 2 y para x que va entre 1 y 6. ¿Se dan cuenta? Para x que va entre 1 y 6 también tengo dibujo de la función y para x que va entre menos 6 y menos 2. Ahora, ¿qué pasa con este circulito? Quiere decir que cuando x vale menos 6, el circulito abierto quiere decir que ahí no hay función. Quiere decir que cuando x vale menos 6, aunque pareciera que la función vale menos 3, en realidad la función en x igual a menos 6 no está definida. Está definida en menos 5,99, ¿sí? Pero no en menos 6. Entonces, el dominio de la función, que lo escribimos así, también es un intervalo, y miro el eje de las x, que va de menos 6 a menos 2. ¿Qué pasa en menos 6? ¿Está definida en menos 6 la función? No, no está definida porque hay un circulito abierto. Entonces ahora no pongo corchetes, pongo paréntesis. De menos 6 a menos 2, ¿en menos 2 está definida la función? Sí, está definida, entonces pongo corchetes. Y como es una función discontinua, tengo que decir unión, o sea, todos los valores, esto significa unión, el intervalo que va entre 1 y 6. Acá está definida la función también, entre 1 y 6. Unión, intervalo cerrado, ¿por qué? Porque la función está definida en x igual a 1 y también está definida en x igual a 6. Unión 1, 6. Entonces, ¿cuáles son los valores de x para los cuales está definida la función? Bueno, los que van entre menos 6 y menos 2 y los que van entre 1 y 6. ¿Sí? Entre menos 6 y menos 2, unión 1, 6. Este es el intervalo que me dice cuál es el dominio, o sea, los valores de x para los cuales está definida mi función. Bien, vamos a hablar ahora de la imagen de la función. La imagen de la función, en realidad, cuando miro la imagen de la función, miro el eje de las y'es. O sea, miro en la parte del eje de las y'es para los cuales hay dibujo de la función. O sea que cuando miro el dominio, miro el eje de las x. Y cuando miro la imagen, miro el eje de las y'es. Cuando miro la imagen de la función se escribe if, ¿sí? En este caso, en este dibujo, tengo dibujo de la función por debajo de y igual a menos 2. Este punto es y igual a menos 1, y igual a menos 2. Acá tenemos igual a 1, igual a 2, igual a 3. ¿Tengo dibujo de la función por debajo de y igual a menos 2? No tengo dibujo de la función por debajo de y igual a menos 2. Tengo dibujo de la función entre y igual a menos 2 y lo más alto que llega es y igual a 3. Entonces, la imagen de la función está en este rango del eje de las y'es, porque acá también está en 3. O sea, lo más alto que llega a la función es y igual a 3. Entonces tengo dibujo de la función entre y igual a menos 3 hasta y igual a 3. Esto quiere decir intervalo. Todos los valores de y que van entre menos 3 y 3. ¿Sí? Vamos a ver esta función, por ejemplo. Tengo dibujo de la función, acá tengo el eje de las x, el horizontal, el eje de las y'es, el vertical.
menos 1, menos 2, menos 3. Esto es igual a menos 1, esto es igual a 0, igual a menos 1, igual a menos 2, igual a menos 3 por debajo del eje de las x. Y por encima del eje de las x, recordemos que es igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Cuando analizo la imagen, analizo dónde hay dibujo de la función respecto del eje de las y'es. ¿Hay dibujo de la función por debajo de y igual a menos 3? ¿Hay dibujo? ¿El dibujo de la función está por debajo de y igual a menos 3? No. ¿Hay dibujo de la función por encima de y igual a 2? Sí, acá. En y igual a 2 tengo este dibujo de la función. ¿Y por encima de y igual a 4 tengo dibujo de la función? No, acá ya no hay dibujo de la función. Entonces, ¿cuál es la imagen de la función? En este caso, son todos los valores de y que van, se ponen los más chiquitos primero, ¿sí? Que van desde menos 3 a 4. Desde menos 3 hasta 4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, hasta ahora entonces vimos el dominio de la función y la imagen de la función. ¿Sí? Bien, vamos a analizar ahora otra cosa que se denomina conjunto de positividad y conjunto de negatividad. El conjunto de positividad está hablando de valores positivos, y conjunto de positividad hace referencia a los valores de la función, ¿sí? Donde la función, o sea, el dibujo, está por el lado de las y'es positivas. Y el conjunto de negatividad, que es lo que vamos a ver después del conjunto de positividad, me habla de los valores de la función, donde la función está en la parte negativa. Sabemos que la parte positiva del eje de las y'es, la parte positiva del eje de las y'es es esta parte que está de 0 para arriba. Acá tenemos valores de y que son positivos. O sea, desde el eje de las x para arriba, los valores de y son todos positivos. Y desde el eje de las x para abajo, los valores de y son negativos. Acá tenemos igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Y acá tenemos igual a menos 1, igual a menos 2. ¿Sí? Lo que me está preguntando esta función es, lo que me está preguntando la positividad es, ¿para qué valores respecto del eje x la función es positiva? Bueno, la función es positiva. Si yo miro el eje x, acá tengo menos 1, menos 2, menos 3. La función es positiva entre menos 3 y menos 1. O sea, cuando x va de menos 3 a menos 1, la función es positiva. Y después es positiva también, porque termina acá, acá hay un puntito, es positiva acá, en este pedacito, que es el pedacito que va para las x que están entre 4 y 5. Entonces, ¿dónde es positiva la función? Entre menos 3 y menos 1, unión entre 4 y 5. Les llamará la atención por qué acá pongo corchete y acá pongo paréntesis. Bueno, porque cuando la función atraviesa el eje de las x en x igual a menos 3, la función vale 0. Acá en x igual a menos 3, este es el punto. Si ustedes hicieran las coordenadas, como cuando juegan a la batalla naval, las coordenadas de este punto son x igual a menos 3 y igual a 0. En el punto x igual a menos 3, la función vale 0. F de menos 3 es igual a 0. Esto quiere decir que cuando x vale menos 3, y vale 0. F de menos 1 también vale 0, porque ven que acá atraviesa el eje de las x. O sea, cuando x vale menos 1, y vale 0. F de menos 1 también vale 0.
y f de 4 también vale 0. Entonces, en estos puntos donde la función toca el eje de las x y vale 0, o sea, se transforma en 0 porque este es el punto de coordenadas. Si yo quiero ver qué punto de coordenadas es exactamente este. Bueno, cuento para x igual a 1, 2, 3, 4. Este punto es el punto x1 y 0. Entonces, en este punto la función vale 0. En los puntos donde la función vale 0, la función no es ni positiva ni negativa, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, no se considera que los valores donde la función vale 0 formen parte del conjunto de positividad. Por eso es que la función es positiva entre menos 3 y menos 1, pero intervalo abierto, porque en menos 3 vale 0. Y en menos 1 también vale 0. Entonces, entre menos 3 y menos 1 con intervalo abierto, porque en menos 3, que la función vale 0, 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces no podemos decir que en menos 3 la función sea positiva. La función vale 0. Si en menos 3 la función vale 0, como el 0 no es ni positivo ni negativo, entonces menos 3 no forma parte de nuestro conjunto de positividad. Entonces es positiva entre menos 3 y menos 1 y es positiva entre 4 y 5. 4 en 4 también vale 0 y en 5 no, en 5 la función vale 2. Entonces acá en 5 la función tiene un valor positivo que es 2. Fíjense que está por encima del eje de las x y es positiva. Si quisiéramos hablar del conjunto de negatividad, el conjunto de negatividad son las partes del dibujito que están por debajo del eje de las x. O sea, las partes del dibujito que están para las y'es que son negativas. ¿Y cuáles son? Acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Va de acá hasta acá, es negativa la función, porque está por debajo del eje de las x. Está para las y'es, o sea, acá el dibujo de la función se corresponde con las y'es que son negativas. Si yo busco los valores de coordenadas, por ejemplo, para este punto, es x igual a 2, y igual a menos 1. Ven que y es menos 1, o sea, la función, cuando digo y, es lo mismo que decir la función. La función es negativa para todo este intervalo. ¿Por qué? Porque en todo este intervalo, el dibujo de la función está por debajo del eje de las x. Es decir, el dibujo de la función está delineado para valores de y que son negativos. Y acá también. Entonces, acá, en menos 4, ¿cuánto vale la función? Menos 2. Entonces, en menos 4 está definida porque vale menos 2. Entonces, el conjunto de negatividad va de menos 4 a este valor que es menos 1, menos 2, menos 3. De menos 4 a menos 3, ¿qué habíamos dicho del menos 3? ¿El menos 3 es positiva o negativa? El menos 3 vale 0, no es ni positivo ni negativo. Entonces ponemos paréntesis. De menos 4 a menos 3, unión de menos 1, 2, 3, 4. De menos 1 a 4. Unión de menos 1 a 4. Si ustedes se fijan, si arman los intervalos, tienen de menos 4 a menos 3. De menos 4 a menos 3 es negativa. De menos 3 a menos 1 es positiva. Van armando todo el dibujo. Después, de menos 1 a 4 vuelve a ser negativa. Y de 4 a 5 es positiva. Entonces, armando todos los intervalos, pueden armar, o sea, uniendo todos los intervalos, pueden armar las partes donde la gráfica es positiva, es decir, está por encima del eje X, y es negativa, es decir, está por debajo del eje de las X. Entonces, ¿qué podemos hacer también con esta función? Analizar otras dos cosas que conocemos, que son el dominio y la imagen. ¿Cuál es el dominio? El dominio se miraba, eran los valores para los cuales, los valores que podía tomar la X. Es decir,
respecto del eje X. ¿Dónde tengo dibujo de la función? Bueno, tengo dibujo de la función para las X que van entre menos 4, porque en menos 4 la función vale menos 2, hasta las X que valen 5. Entonces, el dominio de la función está en el intervalo cerrado, menos 4, 5. ¿Sí? Cerrado, ¿por qué? Porque en 5 la función vale 2, está definida. Y en menos 4 la función vale menos 2 también, está definida. Está definida quiere decir que tiene un valor. ¿Y de dónde está el dominio? Bueno, el dominio son los valores de las x que toma la función. Bueno, esos valores de x van desde menos 4 hasta 5. ¿Y cuál es la imagen de la función? O sea, ¿cuáles son los valores que toma el dibujo de la función, pero respecto del eje y? ¿Desde dónde a dónde va la función? Va desde menos 2, porque debajo de menos 2 no tengo dibujo, y tampoco tengo dibujo encima de 2. Fíjense que la función llega hasta 2, y más arriba de 2 no tengo dibujo. Tengo dibujo entre menos 2 y 2. Entonces la imagen de la función va de menos 2 a 2. Entonces ya tenemos el dominio que va de menos 4 a 5, la imagen que va de menos 2 a 2, el dominio que va de menos 4 a 5, la imagen que va de menos 2 hasta 2, tenemos el conjunto de positividad, que son los valores donde la función es positiva, o sea, está por encima del eje de las x, que son menos 3, menos 1, unión 4, 5. O sea, este pedacito y este pedacito. Y el conjunto de negatividad, que es este pedacito y este pedacito. O sea, el conjunto de negatividad, que va de menos 4 a menos 3, unión de menos 1 hasta 4. Porque fíjense que en 4 la función deja de ser negativa. Entre menos 1 y 4 está por debajo del eje de las x. ¿Por qué ponemos en 4 un paréntesis? Porque en 4 vale 0 la función. Toca el eje de las x. Acá este es el punto de coordenadas. X igual a 4 y igual a 0. Acá la función no es ni positiva ni negativa. Entonces por eso decimos que el 4 no forma parte del conjunto de negatividad. Y por eso lo ponemos con paréntesis. Bien. Continuamos. Vamos a ver otra función. Les voy a hacer otro dibujo, si es que no lo tengo. Este dibujo. En este dibujo vamos a analizar todos los valores que conocemos. Acá tenemos x igual a 1, a 2, a 3. Acá tenemos y igual a menos 1, igual a menos 2. Acá tenemos x igual a 1, 2, 3, menos 4, valores negativos. Acá tenemos 1, 2. ¿Cuál es el dominio de la función? Acá tenemos un puntito cerrado y acá tenemos un circulito. ¿Para qué valores de las x está definida la función? ¿Cuál es el dominio? El dominio va para las x que están entre menos 4 y 3. Pero, ¿en menos 4 está definida la función? Sí, vale 2. En menos 4 la función vale 2. Hay un puntito cerrado que quiere decir que la función está definida cuando x vale menos 4 y vale 2. En cambio, cuando x vale 3, ¿la función está definida? No, porque hay un circulito abierto. Cuando x vale 3, la función vale menos 2. Entonces, el dominio va de menos 4 a 3. Pero menos 4 cerrado a 3 abierto. ¿Sí? Y ¿dónde tenemos la imagen de la función? La imagen de la función, ¿dónde tenemos dibujito de la función? Tenemos dibujito de la función entre menos 2, porque por debajo del menos 2 no tenemos nada. Tenemos dibujito de la función de menos 2 hasta 2. Ahora, ¿en menos 2 está definida la función? No, no está definida, porque hay un circulito. Cuando x vale 3, y no vale menos 2.
nos parece que vale menos 2, pero como esto es un circulito abierto, en realidad cuando x vale 3, perdón, eso quise decir, cuando x vale 3, en realidad la función no está definida. Pareciera que vale menos 2, pero al haber un circulito no llega a valer menos 2. En 2,99 sí tenemos dibujo de la función, ¿sí? Pero en 3 justo no. Entonces el dibujo de la función va de menos 2 hasta 2. La imagen de la función va de menos 2 a 2, pero de menos 2 abierto, porque en menos 2 no hay dibujo de la función, hay un circulito, hasta 2. Y en 2 cerrado. ¿Sí? Ese es el dominio y esa es la imagen. ¿Qué pasa con la positividad? Bien, ¿dónde es positiva la función? Bueno, es positiva entre menos 4 y menos 3 y es positiva entre x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Qué pasa en menos 1? En menos 1, ¿cuánto vale la función? Vale 0. ¿Y qué pasa en x igual a 1? La función también vale 0. Entonces, acá va a ser intervalo abierto. Acá es intervalo cerrado, porque cuando x vale menos 2, la función, cuando x, perdón, vale menos 4, la función vale 2. Entonces, en x igual a menos 4, la función está definida, tiene un valor. Que está definida quiere decir que tiene un valor. Entonces, el conjunto de positividad va con intervalo cerrado de menos 4 hasta menos 3, abierto en menos 3 porque en menos 3 la función vale 0, unión de menos 1 a 1, abierto tanto en menos 1 como en 1, porque tanto en menos 1 como en 1 la función vale 0, y si vale 0, quiere decir que el 0 no es ni positivo ni negativo, por lo tanto no forma parte del conjunto de positividad ni de negatividad. Ahora, la negatividad, ¿cómo la analizamos? Tenemos que es negativa acá, o sea, está por debajo del eje de las x acá, en este intervalo, y acá. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Es negativa entre menos 3